Las funciones del lenguaje se definen como los distintos cometidos con los que se utiliza el lenguaje, es decir, los distintos propósitos por los que se emite un mensaje. La principal función del lenguaje es la comunicación. Sin embargo, se puede operar de muchas maneras según el tipo de mensaje que se quiera transmitir o el tipo de respuesta que se busque sostener de otro receptor. Funciones del lenguaje según Carl Buller. En 1918, el lingüista Carl Buller postuló que solamente existían tres funciones. Función simbólica o representativa. Se centra en la comunicación referente hablando de las cosas, seres y relaciones del mundo real o mundos imaginarios posibles, de las cuales da cuenta o informa de forma objetiva usando símbolos. Esta función es la principal del lenguaje, ya que ésta transmite información Función más sintomática amplia o expresiva. Hace referencia a la capacidad de comunicar sentimientos o expresarlos, haciendo uso de lo que en la lingüística se ha denominado síntomas. Función señalativa o apelativa. Mediante la función señalativa o apelativa se influye en el interlocutor emitiendo órdenes, mandatos, sugerencias o preguntas. Estas oraciones pueden ser imperativas, desimperativas o interrogativas. Reciben el nombre de señales. En esta siguiente imagen, Roman Jakobson proporciona un esquema en relación a los factores que constituyen un hecho discursivo. Este proceso surge en el emisor, quien elabora un mensaje que es dirigido al receptor, quien recibe e interpreta de manera exitosa dicho mensaje. Este requiere un contexto o punto de referencia que es compartido entre ambos participantes, de un momento dado y situación comunicativa determinada, y entre ellos debe de haber un contacto o canal físico que haga llevar el mensaje, como por ejemplo un teléfono, un periódico o un televisor. A partir de este modelo de comunicación, Roman Jakobson en 1958 propuso su modelo, extendiendo las funciones del lenguaje y estableciendo que eran 6, a las que clasifican según la función que cumplen en el Función acto apelativa comunicativo. o conativa. Esta función apelativa se da cuando el emisor emite un mensaje, a la cual espera una respuesta, acción o reacción por parte de su interlocutor. Recibe el calificativo de apelativa, que es empleado con el propósito de llamar la atención de un receptor. La función apelativa suele usarse para los siguientes elementos: el vocativo, el modo imperativo y el modo interrogativo. Ejemplos: ¿hiciste la comida? Vota el Partido Verde. Función referencial Y representativa o informativa. Es aquella en la que el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo, es decir, describe el mundo. Permite transmitir información y características de todo aquello que conforma nuestra realidad, objetos, personas y acciones. Este tipo de función característica de textos informativos, discursos científicos o divulgativos enfocados a transmitir conocimiento. Ejemplos: el teléfono no sirve, ellos son mis hermanos, mañana es jueves. Función emotiva, expresiva o sintomática. Se emplea con el propósito de comunicar y transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo o el deseo del emisor. Lo que más destaca es la expresión de emotividad, comúnmente a la persona que se hace referencia en frases con función expresiva, que es el propio emisor. Ejemplos: un te quiero, estoy muy decepcionado función y me duele la poético o pierna. estética. Se da cuando comunicamos algo, pero con la finalidad estética, tratando de hacerlo sonar bello y con aire lúdico. Tiene consideración el cuidado de la forma en sí y se usan en figuras retóricas, siendo característica de los textos literarios, entre ellos refranes populares, novelas, cuentos, canciones, etc. Un refrán: el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Una hipérbole: el hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Y una adivinanza: oro parece, plata no es, el que sepa. Función fática o de es. contacto. Se enfoca en validar un canal comunicativo entre dos interlocutores. Sirve para comenzar, mantener y terminar una conversación. Ejemplos: hasta la próxima. Por último, Dígame. la función Metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicar el código de la lengua, es decir, el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Esta función es la que se activa cuando se explican aspectos sobre la gramática, el significado de una palabra o se está hablando sobre las propias funciones del lenguaje.
Ejemplos. La filosofía significa amor al conocimiento. Antes de la letra P y la letra B se escribe M en español. Las palabras agudas se acentúan cuando se acaban en vocal o las letras N o S. Muy buenas tardes, yo soy Cristian Alexis y les vengo a presentar el tema de lingüística e interpretación. La lingüística, como ciencia del lenguaje, comprende un estudio objetivo, descriptivo y explicativo de la estructura, el funcionamiento y la evolución en el tiempo de las lenguas naturales humanas, guardando un paralelismo cercano con la filosofía del lenguaje que estudia las hipótesis metafísicas, biológicas, psicológicas y estéticas acerca del origen, el funcionamiento y el posible significado de la antropología del lenguaje. En pocas palabras, la lingüística estudia lo que es en sí una lengua y qué hace a una lengua. La lingüística, como disciplina de base, incentiva la sociolingüística, que estudia la importancia social del lenguaje y la diversa estimulación que merecen las personas en virtud del grado y cuantía de su posición del idioma, o la psicolingüística, que estudia el lenguaje como el principal cauce de la vida intelectual de los humanos, considerándolo como uno de los índices más seguros para determinar la capacidad y el desarrollo mental de un individuo. La lingüística también se encarga de estudiar los cambios que sufre una lengua con el pasar del tiempo. La interpretación simultánea se distingue de los demás tipos de interpretación y de traducción en general por las peculiaridades de su estructura, por la velocidad de su realización y por el carácter de las transformaciones lingüísticas que cambian la organización léxico-gramatical de la exposición del orador, lo que la hace la más indicada para enfocarse en esta exposición, pues su implementación resulta en la mayor cantidad de desafíos para un intérprete. La idea de las transformaciones y de la flexibilidad lingüística es sumamente importante en toda gramática, pues ayuda a aclarar quién, por qué y cómo funciona en el lenguaje, mientras que de cara al estudio contrastivo de una pareja de idiomas, las transformaciones se utilizan para analizar construcciones diversas que tienen funciones análogas y o funciones diversas que pueden ser cumplidas por construcciones análogas o idénticas. Sin embargo, la característica principal de la actividad del intérprete simultáneo consiste, ante todo, en la coexistencia en el tiempo o realización paralela de procesos en los que los tipos de traducción se dan como casos aparte. Aquí les presento un pequeño esquema de cómo se miraría el proceso traductor. De antemano me disculpo si algunos elementos del mismo no son propios de la traducción o la lingüística. Eso es debido a que este esquema fue originalmente implementado para la interpretación de patrimonio, como lo son estatuas, pinturas y otras cosas de cultura en general. Sin embargo, el esquema en general lo considero lo suficientemente cercano a lo que nosotros los traductores usamos para el proceso traductor o interpretativo. Primero se empieza con el, digamos, patrimonio, que en este caso sería el mensaje o el discurso, el cual llega al intérprete, o se hace el emisor, cuyo trabajo es traducirlo a la lengua, de la lengua origen a la lengua meta. El medio por el cual haría esto depende del tipo de trabajo que se está realizando, para que el mensaje traducido llegue al receptor, el cual, ignorando el esquema, puede no tener una respuesta. Ok, entonces yo voy a hablar sobre el cerebro y el lenguaje. El lenguaje es un instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. Está representado en múltiples áreas del cerebro. Funciones cerebrales superiores tales como el lenguaje son un sistema funcional que depende del trabajo integrado del grupo de zonas corticales y subcorticales, o sea, diferentes áreas del cerebro, cada una de las cuales propia su
diferente contribución al resultado final. O sea, cada una tiene un trabajo diferente sobre cómo se aprende y cómo se hablan los lenguajes. Ok, y una de estas áreas del cerebro son las bases neuronales, en donde pues, los componentes principales del lenguaje se encuentran del hemisferio dominante. Normalmente es el hemisferio izquierdo, como aquí dice la zona perisilviana. Pero hay ciertas cosas que afectan cómo influye en esto del lenguaje. Normalmente puede ser algo como el sexo, por ejemplo, las mujeres tienden a ser bilaterales, o sea, están de los dos lados. Pero en cambio los hombres normalmente están más del lado izquierdo, como aquí dice en la imagen. Como había mencionado, hay muchos aspectos que pueden modificar el aprendizaje del lenguaje, o de cómo se aprende o de qué lado se guarda. Como mencionaron las mujeres, ellas se guardan normalmente del lado de los dos lados, bilateral, y de los hombres del lado izquierdo. También esto es algo que todos conocemos, que el aprendizaje a una edad temprana es un poco más sencillo en general, pero esto también influye mucho en los lenguajes. Se plantea al momento de nacer, el lenguaje está representado de forma bilateral. O sea, todos al nacer o cuando somos jóvenes tenemos aprendizaje bilateral como las mujeres normalmente, pero esto se aplica para todos, por lo que todo el cerebro trabaja para aprender el lenguaje. Lo primero que se lateraliza desde la izquierda es la porción anterior, lo que está relacionada con la expresión, y en etapa tardía lo hace la región posterior, relacionada con la comprensión. Una es para aprender y la otra es para comprender. Eso explicaría que la razón por la cual en las personas más jóvenes la afasia más frecuente es la broca, en los sujetos más añosos la Wernicke. Otra cosa que influencia el aprendizaje es la escolaridad, porque pues es un poco obvio, pero es muy importante la educación que se tuvo al crecer, porque una persona que no tuvo ninguna educación primaria o tal vez máximo primaria, secundaria, va a tardar un poquito más en aprender a alguien que haya estudiado preparatoria, universidad o dado algún diplomado, ya que pues depende de los profesores, depende del material y del ambiente. El siguiente tema del que vamos a hablar es el área de Broca. Bueno, ¿qué es esta área? El área de Broca es un área que se encuentra dentro de uno de los tres sistemas principales que sustentan funcionalmente el lenguaje. Ahora bien, ¿de qué funciones se encarga? Bueno, entre las funciones que desempeña esta área se encuentra la formulación verbal, o también conocida como morfosintaxis, que corresponde a la expresión y la comprensión de estructuras sintácticas. Este cumple un rol muy importante en el procesamiento de verbos. Asimismo, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla, el cual va muy de la mano junto con la prosodia. En esta imagen podemos ver dónde se encuentran ubicados el área de Broca y el área de Wernicke, y tenemos también como punto de referencia donde se encuentra la corteza auditiva. También podemos ver que esta última está más junta con el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje hablado, y en la parte izquierda tenemos al área de Broca, que se encarga del lenguaje hablado, la prosodia y la articulación de las palabras. En 1861, Paul Broca presentó algunas conclusiones de sus investigaciones a la Sociedad Antropológica de París, justamente durante una discusión sobre la frenología. Él describió una situación en la que un paciente llamado Liebowin, quien tenía 55 años de edad, 21 de los cuales los había pasado hospitalizados, su única producción verbal había sido la palabra tan, lo cual no le impedía moverse con independencia, por voluntad propia, comprender lo que se le decía o hacerse entender él mismo hacia otras personas. A los años de su hospitalización había perdido movilidad en su brazo derecho y posteriormente en su pierna izquierda, falleciendo por una infección generalizada.
Este caso en particular fue uno muy importante para Broca, ya que tuvo acceso al cerebro luego de la autopsia, descubriendo así una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Entre los años 1861 y 1865, Broca publicó varios casos clínicos de afemia, como él la llamó, que coincidían con un área en específico, tercera circunvolución frontal izquierda. Es indudable e indiscutible, por lo tanto, la importancia de Broca, ya que él fue el primero en demostrar que existe una asociación entre la función superior y una zona identificable del córtex cerebral en el hemisferio izquierdo. ¿Qué es el área de Wernicke? Al igual que el área de Broca, el área de Wernicke se encuentra dentro del sistema operativo y o instrumental, que ocupa la región del hemisferio dominante, que ayuda a sustentar el lenguaje. Ahora bien, ¿de qué funciones se encarga esta área? Esta área se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico, o en palabras más sencillas, en la comprensión del lenguaje hablado. Esta área es importante por 3 simples razones. Número 1. Es importante para el lenguaje expresivo y para la comprensión del lenguaje. Número 2. Constituye una conexión indispensable entre las áreas auditivas y el resto del cerebro. Y el punto número 3 es porque permite la selección de los morfemas básicos en el lenguaje expresivo. Bueno, ahora sí, en esta imagen podemos apreciar a un cerebro y aquí podemos ver dónde se encuentra el área de Wernicke, que está justo en medio entre la corteza auditiva primaria y la circunvolución angular que mencionamos en la diapositiva anterior. Y pues colinda en el lado derecho sobre la corteza visual primaria y en el lado superior está el fascículo arqueado y a un lado de este está la corteza motora primaria y ahí podemos ver el área de Broca, que sí, como vimos en algunas diapositivas anteriores, cuando alguno de estos llega a fallar o llega a haber alguna lesión, provoca o ahí como sí, afecta más que nada al otro, ya sea en cualquiera de los dos.